Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, iglesia, el Señor los bendiga. Hoy tenemos este hermoso privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios. Así es un gusto saludarles. Gracias por conectarse y deseamos que Dios sea hablando a sus vidas. Bueno, y este mes hemos venido hablando de productividad. Ha sido realmente un mes súper productivo donde Dios nos ha enseñado a dar fruto en lo que Él quiere que demos fruto, a seguir caminando en sus asuntos. Y hemos visto entonces los tipos de tierra para ser productivo, lo que necesita un discípulo, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría contarles una historia para empezar. Creo que todos de niños tuvimos peleas con nuestros familiares, con los primos, con los hermanos. Y cuando yo me peleaba con mi primo, nos peleábamos muy fuerte, hablábamos feo. Y mi abuelita nos contaba una historia de un hombre que tenía dos perros, un perro blanco y un perro negro. Cuando los ponía a pelear, usualmente ganaba el perro blanco, pero después ganaba el perro negro. ¿De qué dependía que un día ganara el blanco o que otro día ganara el negro? Del perro que había sido alimentado. Así que depende del perro que se alimente. Así es, y esta historia pues nos introduce a lo que queremos hablar el día de hoy. Y hoy queremos mostrarles las evidencias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Y por eso quiero que nos acompañen a Gálatas capítulo 5 de los versículos 22 al 26. Nosotros vamos a estarlo leyendo en Nueva Traducción Viviente. Y entonces permítame leerlo. Dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amén. Y bueno, hoy queremos hablarles de las evidencias del fruto del Espíritu Santo. Así hemos titulado la predicación de hoy. Evidencias del fruto del Espíritu Santo. No podríamos comenzar a hablar de las evidencias del fruto del Espíritu Santo sin hablar quién es el Espíritu Santo. En efecto, es importante definir quién es el Espíritu Santo. Y fíjese que empezamos diciendo quién, no qué es el Espíritu. Porque para definir el Espíritu Santo hablamos que el Espíritu Santo es una divinidad, el Espíritu Santo es Dios mismo, porque es una de las personas de la Trinidad. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que siente, que escudriña lo profundo de Dios, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo está ahí diciéndonos lo que está bien, lo que está mal. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Así es un regalo de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Ahora que sabemos quién es, porque no es qué es, sino quién es el Espíritu Santo, vamos a ver en los versículos 22 y 23 qué es el fruto, ¿sí? Vamos a hablar de las evidencias, pero primero vamos a hablar qué es el fruto del Espíritu Santo. Y para iniciar queremos darles un panorama de qué era lo que pasaba en la iglesia de Gálatas.
¿por qué Pablo le escribe esta carta a los Gálatas con tanto sentimiento? Porque cuando ustedes leen esa carta ven unos sentimientos encontrados en Pablo, lo vemos enojado, pero también mostrándoles y diciéndoles, venga, no se equivoquen con las enseñanzas. Resulta que la iglesia tenía unos judíos religiosos. En el Antiguo Testamento veíamos que se diferenciaban mucho los judíos de los gentiles. Los judíos eran el pueblo de Dios, los gentiles pues no hacían parte del pueblo de Dios. Cuando se empiezan a hablar de las buenas nuevas de Jesús, cuando Jesús vino acá a la tierra, él empezó a coger a personas que no eran del pueblo judío, sino eran gentiles, y empezó a hablarles de su amor y a decirles, bueno, ahora ustedes son bienvenidos a este reino de Dios. Entonces había algo que se llamaban judaizantes. ¿Qué significan los judaizantes? Los judaizantes eran personas judías que se convertían al cristiano, pero seguían practicando cosas de la ley o prácticas de los que eran netamente de los judíos. Entonces Pablo va a la iglesia de Galacia, les enseña que ya no es necesario vivir bajo la ley, sino que empezamos a vivir bajo la gracia de Jesús, y resulta que ellos empezaron a decirle a los gentiles, venga, para que ustedes realmente puedan ser parte del pueblo de Dios, tienen que circuncidarse. Entonces Pablo se enoja muchísimo, porque eso es mentira, ¿sí? Jesús nos enseñó que nosotros no somos salvos por nuestras obras. La diferencia entre la salvación de la ley y la salvación de la gracia es que en la ley se creía que era por lo que yo hacía, porque yo cumplía al pie de la letra la ley, pero bajo la gracia no es por lo que yo haga, no es por lo que ninguno de ustedes haga ni por lo que ninguno de nosotros hagamos, sino por el sacrificio de la cruz de Jesús. Así es. O sea que no era por mérito, sino era por la obra de Cristo. Entonces, no es que Cristo anuló la ley de ninguna manera, porque Cristo cumplió la ley, pero cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, de tal manera que ya había una relación directa entre Dios y el hombre. Y esa relación era solo a través de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, hay un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea que ya la ley no tenían que cumplirla los nuevos cristianos, y mucho menos los cristianos que eran judíos, pero tenían todavía ese chip religioso. Exacto. Y miren que así como les pasaba a ellos, que vivían bajo su mente cauterizada diciendo, bueno, ya recibimos a Jesús, pero pues no, toca que se circunciden para que así entren. Nosotros podemos tener también limitantes para poder recibir el Espíritu Santo y vivir bajo esa gracia. Muchos de nosotros venimos también de una iglesia tradicional, de una iglesia que nos ha enseñado con el tradicionalismo muchas cosas, y podemos estar ligados mucho a eso, o a esas cosmovisiones, o a vivir bajo eso de el amuleto, o voy a hacer algo, pues me pongo la bendición, así, mejor dicho, y limitamos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Limitamos que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestras vidas y podamos tener en nuestras vidas esa evidencia del fruto del Espíritu Santo. Y quiero que tengamos algo claro. Aquí no nos dice los frutos, aquí no nos habla de varios frutos, acá nos habla de un solo fruto que tiene varias características. Entonces, si nos puedes leer y decirnos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Claro que sí. El fruto del Espíritu Santo, entonces en el versículo 22, dice que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. En el 23, humildad y control propio. Exacto, y miren que ahí dice, contra tales cosas no hay ley, no existe ley. Y nosotros queremos hablarles, yo sé que todos nosotros hemos visto árboles, pero también hemos visto los bonsái. Resulta que los bonsái no son naturales, o sea, no es una especie natural, es algo que los hombres crearon, se dieron cuenta que cortando
raíces de los árboles podrían lograr que hubieran árboles pequeños que podemos tener dentro de nuestras casas. Exactamente. Entonces, hay una manera que es natural de darse el fruto, que es dejando que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas y nosotros podemos dar ese fruto que da el Espíritu Santo. No es que nosotros lo demos, no es que el Espíritu Santo está en mi vida y Joana Gómez es la que da el fruto, o Cristian Duarte, o no sé, cualquiera de nosotros que esté viendo en este momento la predicación. No significa eso. Significa que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas y de manera natural se da el fruto del Espíritu Santo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que pensar y analizar? ¿Hay alguna característica de este fruto que no está en mi vida? Tal vez me hace falta paciencia, me hace falta bondad, mansedumbre con los demás. Si nosotros nos sentamos y pensamos que nos hace falta alguna característica, es porque hemos sido esos bonsai que cortan las raíces para no crecer y no ser genuinos y verdaderos en ese fruto. Así es. Y algo que puede pasar, que al igual que pasaba con los Gálatas, es que habían religiosos con chips, con pensamientos erróneos y no podían permitir que el Espíritu Santo cambiara sus vidas o vivir una vida bajo el Espíritu Santo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Hay cristianos que viven el cristianismo no por amor, no porque quieran conocer a Dios, no porque anhelen la presencia de Dios, no porque deseen a Dios. Hay cristianos que quieren los dones de Dios, hay cristianos que oran porque les vaya bien, hay cristianos que diezman para que les vaya bien, hay cristianos que ayunan para torcer el brazo de Dios, y esto es un pensamiento religioso. Y podríamos estar diciendo que estaríamos, si leemos los versículos anteriores, viviendo en obras de la carne, que son infructuosas. Y Pablo dice, no practiquen esto, y nos pone lo que sí debemos practicar, que es el fruto. Algo bonito de un fruto. Mi esposa hablaba de los bonsai. En un aniversario que cumplimos, ella me regaló un bonsai, el bonsai dio fruto. Un naranjo. Un naranjo. Y un día lo probamos. Fue horrible. El fruto se veía bonito, el fruto estaba muy lindo, la forma y todo, pero su sabor no era el de un fruto original, el de un árbol, porque estaba ácido, estaba agrio, le faltaba el sabor a naranja. Y yo no sé si algunos de ustedes o la mayoría de nosotros hemos visto esos árboles con esos frutos, así que uno le da ganas de bajarse el fruto y comérselo así porque se ve delicioso, una manzana, una naranja, y entonces ahí es donde se diferencia ese fruto que viene de manera genuina, porque el árbol fue creado para dar el fruto, ¿sí? El naranjo fue creado para dar fruto de naranja, ¿sí? Resulta que el bonsai de naranjo pequeñito pues da un fruto que es una naranja súper ácida, que mejor dicho es más ácido que un limón. Entonces no es un fruto genuino porque no fue hecho para dar ese fruto. Y el fruto del espíritu no puede ser como el fruto de un bonsai. Entonces permítame explicar por qué necesitamos amor. Porque el amor no es un sentimiento de romanticismo, ya lo habíamos hablado. El amor es una decisión, pero también es un mandamiento. La Biblia dice, ámense los unos a los otros. Así es. Tenemos que aprender a amarnos los unos con los otros, a vivir en amor. El amor nos llevará a entender la imperfección del otro y a vivir en comunidad. No pasa nada. Pero también nos habla de la alegría, y la alegría no es la misma alegría de fiesta, de rumba, no tiene que ver con eso. No. Es la alegría que aunque pase por un valle de sombra y de muerte, que aunque esté viviendo momentos difíciles, el Señor está conmigo, el Señor me está sosteniendo y yo puedo sonreír y decir, Señor, tú tienes el control, Señor,
Hemos pasado momentos duros en diferentes pruebas, pero el gozo no lo podemos perder, porque es que aquel que pierde el gozo pierde la esperanza. Nuestro gozo no puede venir del momento, nuestro gozo debe venir de Cristo, porque Él es el que nos da la alegría. Pero también nos habla de la paz, y la paz es estar tranquilos en medio de la adversidad. El Señor es paz. El Señor dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que tengamos paz en un mundo de guerra, en un mundo de hostilidades, en un ambiente laboral hostil, que puedas sonreír y tener paz, porque tu paz viene de lo alto, viene de Dios. Así es. Viene la paciencia, ¿no? Que esa es la que nos cuesta. Es una persona que puede tener una respuesta suave ante circunstancias difíciles, ante momentos tensionantes. Y eso es algo que nosotros debemos desarrollar. No significa que ante cualquier situación nosotros estemos, ay, sí, estoy que me muero por dentro, pero tengo que mostrar la paz, el gozo de Dios. No, eso tiene que ser algo que fluya en medio de nosotros, que fluya en nuestra vida. Si nosotros no tenemos algo así, pues bueno, examinémonos, y quiero decirles que nosotros preparando esta predicación me confronté. Fue una confrontación de decir, Señor, ¿será que yo sí estoy mostrando, si estoy viviendo estos frutos del Espíritu Santo? Si estoy viendo este fruto del Espíritu Santo, si tengo esas características en mi vida, y cada una de las cosas, cada una de las características del fruto que nos muestra aquí la palabra, que es esa bondad, esa paciencia, esa fidelidad de podernos mantener firmes, va para beneficio de otros, pero también para beneficio de nosotros. Y es la manera en que con nuestra vida glorificamos el nombre de Dios. Y miren que muchas veces la gente anhela los dones del Espíritu Santo. Desea los dones, desea, no sé, hablar en lenguas, tener el don de profecía, cualquier don que cualquier persona pueda anhelar en su vida, pero no anhela el fruto, tener esa evidencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. Nuestra invitación para cada uno de ustedes y a lo que Dios también nos llamó a nosotros es que anhelemos vivir caminando, porque eso no es algo que yo decido hoy y va a ser automático, no. Tener esas evidencias del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas no va a ser automático, va a ser algo que yo voy a tener que estar caminando constantemente en eso. Y así queremos hablarles del siguiente punto, que es la guía del Espíritu Santo. Entonces ya hablamos que hay una evidencia de un fruto, pero también necesitamos guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso está en los versículos 25 y 26. Y dice así, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Exacto. Resulta que estudiando esta palabra, esto está en un presente progresivo. Eso quiere decir que es un presente en el que yo voy caminando, en el que yo voy haciendo, en el que yo voy, sí, caminando. Es algo que yo hago hoy, pero no solamente hago hoy, sino hago cada día de mi vida. Entonces, es decir, que yo dejo guiarme por el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo se contrista, se también calla, porque es que Dios es un caballero. Y si nosotros constantemente estamos callando al Espíritu Santo, hay un meme que nosotros nos acordábamos, vamos a dejarlo aquí al ladito, y nos reíamos porque decíamos, sí, esa es la guía del Espíritu Santo. Cuando yo quiero decirle sus 3 verdades a alguien, pero el Espíritu Santo me silencia. Ajá. Me silencia. Y
lo que Pablo quiere decir, vivimos por el Espíritu, o en presente continuo estamos viviendo por el Espíritu, es porque Él nos está dando vida. Ahora, si el Espíritu Santo nos está dando esa vida, nos está sosteniendo en la relación con Dios, ¿por qué no caminar o no estar caminando por el Espíritu? Es decir, esto no es un proceso automático, no es que yo acepto a Cristo, camino por el Espíritu y por arte de magia ya soy, no, es un proceso. Y si vuelvo a embarrarla, si voy manejando y alguien me cierra y le grito que yo soy hijo de Dios, pero él no, ¿cierto? Le grito que él es hijo de alguien. Entonces, ahí necesito detenerme y pensar, me faltó el fruto, no estoy andando o no estoy andando con el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo habita en nosotros, o sea, está aquí, está en nuestro corazón. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Habita su presencia, Él nos habla. Así que tenemos que aprender a escucharlo, a caminar con Él. Si de pronto alguien nos dice algo y como que alegamos, callemos, escuchemos. Y nosotros mirábamos esto y mi esposo entendía un poco más porque hablábamos de un régimen militar, de cuando los militares marchan. Y es que siempre hay alguien que va adelante, Exactamente. o sea, como marcando el paso, como marcando qué se debe hacer. Entonces nos dimos cuenta que es algo así, ¿sí? En el ejército se manejan dos voces de mando, ¿cierto? Usted que está ahí, que de pronto dice, ay, yo sé cuáles son, entonces es la voz preventiva y la voz ejecutiva. Así, la voz preventiva me alerta de lo que va a pasar y la voz ejecutiva me va a decir cuándo lo voy a hacer. Entonces el Espíritu Santo me va a decir, pilas, debo estar alerta, pero también me va a decir, ojo, no lo haga. Y el Espíritu Santo es como cuando vemos esas marchas del 20 de julio, que todos los soldados, todas las fuerzas armadas van sincronizados, pero alguien va adelante diciéndoles con compás, mar, una voz un poco más gruesa, ¿no? Exacto. Y ellos van firmes y no pierden el horizonte, no pierden el rumbo, porque van. Entonces, andar por el Espíritu es ir en esa marcha, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y yo solo lo sigo, obedezco. Exacto. Esto no quiere decir que si yo fallo, ya, grave, morí, ya no di el fruto, no, porque como lo hablábamos es un constante caminar. Y si yo en ese proceso, en ese constante caminar, soy consciente que yo cometí un error, eso es lo importante, que nosotros seamos conscientes que cometemos un error. ¿Cuándo estamos mal? Cuando nuestra conciencia se encuentra cauterizada. Que yo digo una mentira y no pasa nada, que yo robo y no pasa nada, que yo maltrato a alguien con mis palabras y no pasa nada, o con mis acciones maltrato y hago sentir mal a otra persona y no pasa nada. Ahí es cuando ya hemos perdido el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Pero si yo cometo un error, no sé, siento que fui muy dura con mi hijo, con mi hija, siento que fui muy dura con mi esposo o que estoy viviendo una situación que no le agrada a Dios y que no está mostrando el fruto del Espíritu Santo, y yo me siento, puedo sentir, ay, Dios mío, sí, estoy haciendo las cosas mal, Dios mío, la estoy embarrando, es poder volver a tomar ese rumbo. Como seres humanos vamos a fallar, lo importante es volver al rumbo, volver a esa marcha de seguir el Espíritu Santo. Naturalmente. Y creo que como hijos de Dios debemos aprender que en medio de un conflicto, en medio de mostrar esos malos deseos, recordemos que ¿quién va a ganar? Como la historia del principio, el perro blanco o el perro negro. Va a ganar lo que más alimentemos. Alimentemos nuestra relación con Dios. Si de pronto estás en un conflicto y quieres ganar con emociones, calla, calla. Deja que el Espíritu Santo actúe.
ora, ora, porque es lo mejor que podemos hacer y verás cómo tú descansas. La Biblia dice que no se irriten unos a otros, pero quizá el Espíritu Santo te ha estado hablando y tú lo has silenciado, lo has dejado en visto, lo has muteado muchas veces, y el Espíritu Santo ya puede pasar como Sansón, salió. Y el fin de Sansón fue triste, fue doloroso, pero el Espíritu Santo está aún esperando que lo busquemos. Dios está esperando que busquemos, que nos acerquemos a Él y que le anhelemos. No lo contristemos, busquemos su presencia. Exactamente. Y miren que el versículo 24, ¿no lo puedes leer, por favor? Claro, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Exacto. Eso quiere decir que hemos renunciado a todo lo que vaya en contra de los principios de Dios. Y debemos tener que, con la voluntad de Dios, tomar esa decisión de dar fruto, de tener y mostrar y tener evidencia en nuestras vidas del fruto del Espíritu Santo. Entonces, es que cada vez que nosotros tengamos una tentación, podamos ponerle freno. Y queremos cerrar con este versículo que también se encuentra en Gálatas, pero se encuentra en el capítulo 2, en el versículo número 20, que dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queremos decirles que el fruto del Espíritu Santo lo podemos tener en nuestra vida y podemos dar evidencias gracias al sacrificio de cruz de Jesucristo. Porque Él clavó en esa cruz toda pasión, todo mal pensamiento, toda cosa mala que haya en nuestras vidas. Así que debemos aceptar que Jesús hizo ese sacrificio de amor por cada uno de nosotros y todos podemos tener evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos podemos tenerlo. Nadie puede darse por vencido, nadie puede decir que es incapaz de hacerlo, porque nos muestra la palabra de Dios que todas esas pasiones Cristo las llevó a la cruz. Así es. Un dato importante: el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era exclusivo. En el Nuevo Testamento es inclusivo, es para todo creyente. Dios lo dejó para todos. Antes venía sobre momentos específicos. Ahora está en tu vida todo el tiempo, te va a hablar, te va a escuchar. Necesitamos al Espíritu Santo. El débil armará conflictos. El fuerte los tomará con calma. Pero el que está lleno del Espíritu Santo los ignorará y los pondrá delante de Dios. Así que vamos a orar para terminar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esas evidencias de su fruto estén en nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por este privilegio que nos das de compartir tu palabra, tu amor, tu verdad. Ayúdanos a tener esas evidencias del Espíritu Santo en nosotros, a desarrollar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor, porque contra esto no habrá ley alguna. Nadie nos podrá acusar, nadie tendrá queja de nosotros, Señor, y viviremos para ti y seremos muy, muy alegres, muy felices, Señor. Pero ayúdanos también a caminar en tu Espíritu Santo, a estar caminando, a estar bajo la dirección, a estar dirigiendo, Señor, nuestra vida en pos de ti, Señor. Si hay algo que tenemos que cambiar, Señor, porque es natural que hemos fallado, Señor, porque te hemos fallado, ayúdanos a volver a empezar. Aquel que necesita restaurar su vida, Señor, ayúdalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Gracias, chao, chao.